Muy buenos días. Continuando con la serie de videos del curso de cálculo, el día de hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con el concepto de función, lo que tiene que ver con las funciones lineales y la parte de las funciones cuadráticas. Vamos a realizar algunos ejemplos y vamos a desarrollar algunas situaciones, problemas que nos vamos a enfrentar en este camino de este video. Vamos a empezar con lo que tiene que ver con el concepto de función. Para analizar el concepto de función, tenemos que empezar a trabajar de la siguiente manera. Uno de los conceptos matemáticos más importantes por su aplicación en la solución de problemas matemáticos y no matemáticos es el concepto de función. Vamos a definir qué es una función. Entonces nos dicen, una función f de un conjunto x en un conjunto y denotado por f de x a y es una relación que asigna a cada elemento de x perteneciente a x mayúscula un único elemento en y perteneciente a y mayúscula. Se dice que y es una imagen de x bajo f y se denota por f de x igual a y. Tenemos que recordar también que las funciones involucran lo que son conjuntos como son el dominio, el codominio y el rango, los cuales vamos a analizar un poco más adelante. Definición. El conjunto X se llama dominio de la función y lo vamos a representar como está en pantalla, dom de f. Y el conjunto Y lo vamos a denominar como el codominio de la función y lo vamos a llamar como cod de f. El rango de f lo vamos a representar con rang de f y es el conjunto de todas las imágenes f de x de los elementos de x pertenecientes a x mayúscula. En ese sentido, aquí tenemos una primera gráfica en donde podemos observar que el dominio de la gráfica básicamente son los valores que aparecen en x, ¿cierto? Y el rango de la gráfica son todos los posibles valores que aparecen en y. Entonces date cuenta que, por ejemplo, en esta partecita de aquí no tengo ningún tipo de valor, por lo tanto el dominio no está dentro de esta parte, solamente se encuentra en los posibles valores de la variable x y el rango se encuentra solamente en los posibles valores de la variable y. Aquí también tenemos otra representación y es por medio de un diagrama de Venn, en el cual podemos observar que tenemos x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta xn. El dominio viene a ser todos estos puntos, ¿cierto? Desde x1 hasta xn, ese sería el dominio de la función. Ahora, ¿quién sería el rango? El rango solamente serían aquellos valores que se encuentran emparejados con la variable x. En este caso solamente tenemos que y1, y2 y hasta y3 se encuentran emparejados. Los demás valores desde y3 en adelante, es decir, y4 hasta yn, no se encuentran emparejados, ¿cierto? Porque mira que xn se empareja directamente con y3. Por lo tanto, podemos concluir que el rango de la función solamente sería de y1, y2 y y3 y el codominio sí serían todos los posibles valores. En este caso iría desde y1 hasta yn. Aquí hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablemos de elementos arbitrarios, estamos hablando de lo que es la variable independiente y de los elementos del rango estamos hablando de la variable dependiente. Entonces, elementos arbitrarios, variable independiente, elementos del rango, variable dependiente. Aquí tenemos un primer ejemplo. En este primer ejemplo nos están solicitando, dada la siguiente función f de x igual a 3x sobre x más 1, tenemos que hallar la imagen en 0, 1, menos 1 y 3. Tenemos que también determinar si 2 pertenece al dominio de la función y tenemos que determinar el dominio de esta función. Entonces vamos para allá. Tenemos que la función es f de x igual a 3x sobre x más 1. Entonces, en este caso nos están pidiendo halla la imagen de f de 0. Cuando nos pidan hallar la imagen de f de 0, ¿cierto? Nos están diciendo es, hágame un favor, halle f evaluado directamente en 0. ¿Qué quiere decir hacer eso? Reemplazar donde está x el valor de 0. Entonces nos quedaría 3 por 0 sobre 0 más 1 y esto me daría igual a 3 por 0 que me daría 0 sobre 0 más 1 que me da 1 y 0 sobre cualquier número sigue siendo 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la imagen de 0 sería directamente 0. Vamos con el siguiente. En el siguiente tenemos f de 1. Para f de 1 tendríamos 3 por 1 sobre 1 más 1, ¿cierto? Y esto me daría igual a 3 por 1 que me da 3 sobre 1 más 1 que sería 2
Por lo tanto, la imagen de 1 sería directamente 3 medios. Vamos con la siguiente. La siguiente sería f de menos 1. Para f de menos 1 hacemos el mismo reemplazo, entonces me quedaría 3 por menos 1 sobre menos 1 más 1, y esto me da igual. 3 por menos 1 que me daría menos 3 sobre menos 1 más 1 que me daría 0. En este caso llego a una incoherencia. ¿Por qué? Porque llego a que menos 3 sobre 0 no está definido. Entonces en este caso yo no puedo decir cuál es la imagen de menos 1 porque en este caso no tenemos imagen, ya que no llegamos a una incoherencia matemática, y es que nosotros no podemos dividir entre 0. Perfecto. Ahora analizamos qué pasaría con f de 3. Entonces f de 3 sería 3 por 3 sobre 3 más 1, y esto nos daría 3 por 3 que nos da 9 sobre 3 más 1 que nos daría 4. Por lo tanto esto me dio 9 cuartos, es decir, la imagen de 3 es 9 cuartos. Ojo acá, ¿no? Hay que tener en cuenta esta parte, que esto está indefinido. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Ahora, en el segundo punto nos dicen, determina si 2 pertenece al dominio de la función. Entonces tenemos que analizar 2, ¿será que pertenece al dominio de la función f de x? Esta es la pregunta que tenemos hasta el momento. ¿Listo? La pregunta que nos tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo analizo si 2 pertenece al dominio de f de x? Muy sencillo. Si yo cojo este valor, ¿cierto? Recuerda que este valor de aquí es un x, ¿cierto? Si yo cojo a x igual a 2 y lo reemplazo dentro de la función, y en el momento en el que yo reemplace dentro de la función, este valor genera un número real, quiere decir que 2 va a pertenecer al dominio de la función. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces decimos, ¿quién sería f de 2? F de 2 sería igual a 3 por 2 sobre 2 más 1. 3 por 2 que me daría 6 sobre 2 más 1 que me daría 3. Aquí puedo simplificar. 6 dividido 3 que me daría directamente 2. Quiere decir que cuando yo tomo x igual a 2 y lo reemplazo dentro de la función, el real resultante es 2. Por lo tanto, puedo decir por lo tanto, que x igual a 2 sí pertenece al dominio de la función f de x. Y lo comprobamos aquí, porque en el momento en el que reemplazamos dentro de la función no llegamos a ningún tipo de incoherencia matemática, sino que llegamos a un número real. Entonces con ello ya podemos concluir que efectivamente 2 pertenece al dominio de la función. Vamos con el tercer punto. En el tercer punto nos dicen, determina cuál es el dominio de la función. Entonces vamos a analizar. F de x, ¿cierto?, es igual a 3x sobre x más 1. Si analizamos esta función que tenemos aquí, tenemos que empezar a mirar lo siguiente. Esto es una función que yo la puedo definir como una división, ¿cierto? O como una razón. ¿Cuál es la única restricción que tienen las divisiones y las razones? Las divisiones y las razones siempre tienen la restricción, y es que el denominador, ¿listo? El denominador siempre debe ser diferente de 0. Esa es la única restricción que tiene una división o una razón, que el denominador debe ser diferente de 0. Por ende, podemos concluir que este pedacito que se encuentra acá abajo, que es x más 1, debe ser diferente de 0. Entonces vamos a ver cómo analizamos esta partecita. Entonces decimos, para que toda la función exista, ¿cierto? Entonces x más 1 debe ser diferente de 0. Por ende, x debe ser diferente de ¿qué? Esto está sumando, pasaría a restar, x debe ser diferente de menos 1, y puedo concluir. Para que la función f de x igual a 3x sobre x más 1 exista, x debe ser diferente de menos 1. Entonces decimos, por lo tanto, el dominio, ¿cierto?, de la función f de x va a ser igual a los x que pertenezcan a los reales, tales que x debe ser diferente de menos 1. Y pare de contar. Ahora, ¿lo podemos expresar de otra manera? Claro que lo podemos expresar de otra manera. Podemos decir que van a ser los reales, ¿cierto? El dominio de la función van a ser todos los reales menos el valor de menos 1, porque es el único valor que me está generando problema dentro de la
dentro de la función con la cual estoy trabajando. Continuando con esta partecita, tenemos un ejemplo 2, en donde nos solicitan calcular f de menos 4, f de menos 2, f de menos 1 y f de 3, sabiendo que la representación gráfica que tenemos ahí es de la función f de x. Llamémosla f de x. Y nos piden calcular el dominio y el rango. Entonces vamos a ver cómo solucionamos esta partecita. Entonces ponemos aquí solución. Para esta partecita decimos, bueno, ¿qué sería f de menos 4? Recordemos que f de menos 4, cuando nosotros la analizamos en la anterior diapositiva, dijimos que este pedacito que está acá dentro es lo que nosotros conocemos como la variable x, y todo esto que está acá afuera es lo que nosotros conocemos como la variable y. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo represento esto en términos de pares coordenados, va a ser la variable x, la variable y, que en este caso sería f de x. Así es como se representa. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ya sabemos que tengo que analizar x igual a 4. Entonces digo, perfecto. Tengo que analizar, el primero que tengo que analizar es x igual a menos 4. Entonces me voy a la gráfica y busco dónde está x igual a menos 4. Aquí está menos 2, entonces aquí estaría menos 4. Perfecto, una vez que ya he analizado x igual a menos 4, vamos a hacerlo con otro colorcito. Miro dónde se encuentra la pareja coordenada de él. Entonces me vengo para acá arriba y me doy cuenta que la pareja coordenada está acá arriba. Y esta pareja coordenada hace relación al número 2. Por lo tanto, puedo concluir que si x es igual a menos 4, entonces f de menos 4 va a ser exactamente igual a 2. Entonces ya obtenemos el valor de f de menos 4. Seguimos con menos 2. Entonces x es igual a menos 2. Entonces hago el mismo análisis. Vamos a hacerlo esta vez con amarillito. Menos 2 se encuentra aquí. Entonces nos damos directamente cuenta que la pareja coordenada de él se encuentra sobre él. Eso quiere decir que la pareja coordenada está acá, o sea es 0. Por lo tanto podemos decir que f de menos 2 es exactamente igual a 0. Perfecto. Vamos con el siguiente. Tenemos entonces x igual a menos 1. Ya sabemos que la pareja sería f de menos 1. Entonces vamos a analizar la gráfica. Vamos a hacerlo con verdecito. Menos 1 se encontraría aquí, y aquí hay que tener cuidado, porque si te das cuenta, pareciera que tenemos dos parejas ordenadas, la parte de arriba y la parte de abajo. Pero hay que tener cuidado es con el hecho de que la parte de abajo se encuentra abierta, la parte de arriba se encuentra cerrada. Por lo tanto, la pareja ordenada estaría en la parte cerrada, es decir, en 2. Entonces podemos concluir, ¿cierto?, que f de menos 1 es igual a 2. Perfecto. ¿Y cuál nos faltaría? Nos faltaría solamente x igual a 3, ¿cierto? En este caso decimos es f de 3. Y venimos acá y decimos dónde está 3. 3 está más o menos aquí, ¿cierto? Entonces aquí podemos decir que está un poquito más abajo, ¿cierto?, de la gráfica de la función, porque no corta exactamente por el punto. Por lo tanto podemos decir que es más o menos como 0,1, ¿cierto? Más o menos podríamos decir eso. Entonces f de 3 sería 0,1 negativo, porque mira que se encuentra en la parte de abajo del eje x. Y con esto ya acabamos lo que tiene que ver con la parte del análisis de f de 4, f de menos 2, f de menos 1 y f de 3. Lo único que tenemos que hacer es encontrar las parejas coordenadas. Entonces con esto ya acabaríamos esta partecita. Para la parte B me pide que calculemos el dominio y el rango. Si me piden calcular el dominio y el rango, entonces yo tengo que analizar la función. Miro en el eje X. Si nos damos cuenta, en el eje X la función parte. Vamos a hacerlo con color. Vamos a primero a borrar todo esto para que no tengamos estas rayitas ahí encima. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Analicemos desde qué punto hasta qué punto se está moviendo la función. Entonces, podemos observar que se mueve desde este valor de aquí, ¿cierto? Viene todo esto y llega directamente hasta este valor de acá, hasta 4. Eso quiere decir, podemos concluir que el dominio, ¿cierto?, de la función f de x, en este caso va a partir desde menos 4, porque recuerda que este valor de aquí era menos 4, entonces partiría desde menos 4 y llegaría hasta 4 positivo. En ambos casos cerrado. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que tanto en la parte
izquierda como en la parte derecha, ¿cierto? Los valores son completamente cerrados. Perfecto, ya tengo el dominio. Ahora miro el rango de la función. Entonces, ¿qué sería el rango de f de x? Vamos a analizar. Para el rango de f de x hacemos un análisis parecido y vemos la función en el eje y desde dónde hasta dónde estaría. Nos damos cuenta que de 2 hacia arriba no existe ningún tipo de función, entonces la gráfica solamente iría desde 2 hasta menos 2. Entonces la gráfica iría desde este punto hasta este puntico de aquí, entonces sería solamente en esta parte. ¿Listo? Entonces podemos concluir que el rango de la función va a ser desde menos 2, hasta 2 cerrado en ambos casos, porque mira que en menos 2 está cerrado, ¿cierto? Y en 2 también está cerrado, mira, este es el puntico cerrado que aparece ahí. Entonces iría desde menos 2 hasta 2, ese sería el rango de nuestra función. En ese sentido, continuando con este video, vamos a trabajar lo que son las funciones lineales y la función afín. Entonces nos dicen, la función lineal representa el cambio de una variable dependiente proporcional a la variable independiente. Hay que tener presente esta partecita. Ahora nos dan una pequeña definición y nos dicen, una función lineal tiene la forma y igual a f de x igual a mx. Esta partecita es como yo puedo representar una función lineal, donde m, importante a tener en cuenta, es la pendiente o razón de cambio de y con respecto a x. Una función afín es de la forma y igual a f de x igual a mx más b, donde b es lo que nosotros vamos a conocer como el intercepto con el eje de las ordenadas. Gráficamente lo podemos observar de la siguiente manera. Entonces, si este es el eje de la ordenada, este es el eje de las abscisas, ¿cierto? Entonces una función mx más b la podemos representar de esta manera, donde b, mira que es el intercepto con el eje de las ordenadas, y aquí se nos forma algo muy particular que es este ángulo tita. Si nos damos cuenta, el valor de tita se mide entre la abscisa, ¿cierto?, y la recta que representa la función. Y la tangente de ese ángulo, por definición, es la pendiente de la recta. Es decir, que la tangente de este ángulo yo lo puedo definir directamente con la pendiente de la recta mx más b. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo podemos hacer de la siguiente manera. Si nosotros tomamos dos puntos, por ejemplo, este punto de aquí, ¿cierto?, que va a tener coordenadas arriba y abajo, y tomamos este punto de acá, ¿cierto?, que va a tener estas dos coordenadas aquí. Esta coordenada llamémosla la coordenada x1, esta llamémosla la coordenada x2, esta de aquí llamémosla la coordenada y2 y esta llamémosla la coordenada y1. Entonces, si nos damos cuenta, yo aquí puedo formar un pequeño triángulo cuyo ángulo sigue siendo tita. Por lo tanto, puedo decir, mira, ¿quién sería la tangente de este ángulo tita? Yo puedo decir, la tangente del ángulo tita va a ser exactamente igual a ¿quién? De la trigonometría que nosotros aprendimos es como este ángulo es un ángulo que se encuentra entre 0 y 90 grados, es decir, es un ángulo agudo, entonces la tangente ya la puedo expresar como si fuera el opuesto sobre el adyacente. En ese sentido, ¿quién sería el opuesto? El opuesto simplemente sería la diferencia entre y2 y y1, entonces sería y2 menos y1 sobre el adyacente, que sería la diferencia entre x2 y x1. Entonces esto sería x2 menos x1. Y si recordamos del álgebra, nosotros sabemos que la diferencia entre y2 y y1 sobre x2 y x1, por definición, nosotros la teníamos como la pendiente de la recta. Por lo tanto, de aquí puedo concluir que efectivamente la tangente del ángulo es exactamente igual a la pendiente de la recta de una función lineal o de una función afín. Vamos a mirar algunas características de la función lineal o afín. La primera es que la función lineal puede ser creciente. ¿Cuándo es creciente? Si m es mayor que 0. M, recuerden que es la pendiente. En ese caso, entonces, la tangente va a ser mayor que 0 y por lo tanto el ángulo con el que nosotros trabajamos va a estar entre 0 y pi medios. Otra característica es que también puede ser decreciente, pero esta condición se da si cuando m es menor que 0, entonces la tangente va a ser menor que 0, por lo tanto el ángulo va a estar entre menos pi medios y 0. También tenemos la característica de una función constante, ¿cierto? En el caso en el que m es igual a 0, entonces la tangente vale 0 y por lo tanto el ángulo es directamente 0. Aquí tenemos en la representación algunas gráficas, ¿cierto? Ahí tenemos una representación constante, otra representación constante, y igual a 2.
una representación de forma proporcional directa, es decir, una función lineal, una representación de forma lineal directa pero con pendiente negativa, una representación en la cual la pendiente no está definida, entonces en ese caso tenemos una recta que es totalmente vertical. Tenemos diferentes tipos de representaciones ahí. Entonces, miren que por ejemplo cuando la pendiente es positiva, como en este caso la función es creciente, cuando la pendiente es igual a 0, la función es constante, no cambia. Aquí tenemos dos casos. Y también tenemos los casos en el que la pendiente sea positiva, pero una proporcionalidad directa, una pendiente negativa con una proporcionalidad también directa, pero con pendiente negativa. Ahora, ¿cómo hago yo para determinar cuando tengo dos puntos el valor de la pendiente? Entonces es muy fácil, seguimos esta relación que ya la demostramos hace algún momento. Cuando yo conozco dos puntos de una recta, entonces la pendiente simplemente lo que tengo que hacer es hacer la diferencia entre y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Si nosotros suponemos que delta y es y2 menos y1 y que delta x es x2 menos x1, entonces la pendiente la podemos calcular como el delta de y sobre el delta de x. Ahora vamos a mirar lo que son las rectas paralelas y perpendiculares. Vamos a analizar esta figura. En esta figura tenemos dos condiciones. Dos rectas van a ser paralelas si sus pendientes son exactamente iguales, m1 igual a m2, es decir, la recta de la función L1, que la llamamos m1, y la recta de la función L2, que la llamamos m2. Si estas dos rectas son paralelas, implica que sus pendientes son exactamente iguales. Ahora, si estas dos rectas son perpendiculares, implica que la multiplicación de sus pendientes es exactamente igual a menos 1. Si desean ver el video, por aquí en la descripción les estaré dejando el video demostrativo con esta demostración del por qué para dos rectas paralelas sus pendientes son iguales y para dos rectas perpendiculares la multiplicación de sus pendientes debe dar menos 1. Entonces por ahí en la descripción del video o en alguna tarjetica dentro del video estará apareciendo ese video directamente. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces nos dicen, hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos menos 2,3, 4,1. Vamos a mirar. Entonces, para hallar la ecuación de la recta sabemos, primero, lo primero que tenemos que ver es que, ¿qué es una ecuación de la recta? Entonces, la ecuación de la recta es la que nosotros definimos como y igual a mx más b. Ahora, tenemos que calcular quiénes. Las incógnitas en este caso sería la pendiente, ¿cierto? Y la otra incógnita en este caso sería el intercepto. ¿Qué conocemos para poder desarrollar eso? Conocemos dos puntos. El primer punto que es menos 2,3 y el segundo punto que es 4,1. Tenemos estos dos puntos. Pero recordemos, ¿no? Recuerden que estos son puntos coordenados, por lo tanto la primera haría referencia a un x1, la segunda haría referencia a un y1 y de igual forma acá la primera haría referencia a un x2 y la segunda haría referencia a un y2. Por lo tanto tengo dos puntos y hace un momento me dijeron que si yo quiero calcular la pendiente, ¿cierto? Sabemos que la pendiente va a ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. En ese sentido puedo reemplazar y digo, bueno, y2 lo conozco, vale 1, menos y1 que sería 3 sobre x2 que lo conozco vale 4, menos x1 que lo conozco que valdría menos 2. Entonces abrimos paréntesis, menos 2. Hacemos esta operación, 1 menos 3 que me daría menos 2 sobre 4 menos con menos me daría más 2, o sea que esto me dio 2 sobre 6, podemos simplificar, mitad 1, mitad 3, por lo tanto esto me dio menos un tercio. Perfecto, ya tengo el valor de quién, ya tengo el valor de la pendiente. Ahora, para calcular el valor del intercepto me dijeron que B lo puedo calcular como como y1 menos m por x1. ¿Y tengo todo? Sí, porque ya puedo reemplazar directamente y digo, y1 ¿cuánto vale? Valdría 3, entonces sería 3 menos la pendiente, que en este caso valdría menos un tercio, por x1 y x1 en este caso sería menos 2. Entonces hacemos esta operación y me quedaría 3 menos con menos que me daría más con menos que me daría menos, entonces menos
2 sobre 3. Hacemos esta operación de fracciones, le ponemos un 1 acá, entonces me resulta que b va a ser igual a 3 por 3 que me daría 9 menos 2 por 1 que me daría 2 sobre 1 por 3 que me daría 3, o sea que esto me dio 7 sobre 3. Perfecto, y puedo concluir. Por lo tanto, la función sería y igual a m, que es menos 1/3 de x, más b, que es 7 sobre 3, y acabamos el ejercicio que estaba propuesto. Dado 2 puntos, encontramos lo que tiene que ver con la ecuación de esa recta. Acá tenemos otro ejemplo en el cual nos dicen encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto 3,1 y tiene como pendiente un sexto. En este caso es mucho más fácil, porque ¿cuáles son los datos del ejercicio? Vamos a mirar. Los datos del ejercicio en este caso sería un punto, ¿cierto?, en el cual tenemos coordenadas 3,1 y tenemos la pendiente, es decir, que m vale un sexto, o sea que ya tenemos todo directamente, porque recuerden que la ecuación de la recta es y igual a mx más b. Ya tengo m, lo único que me haría falta es encontrar el valor de b directamente. Entonces vamos a ver, ¿cómo era que encontramos b? Muy fácil. A b dijimos que lo encontramos como y1 menos m por x1. Y y1 y x1 los tenemos, claro, porque ya tenemos el punto y este punto está representado por x1 y por y1, por lo tanto yo puedo venir acá y reemplazar directamente. Entonces b va a ser igual a y1, que sería 1, menos la pendiente, que ya sabemos que vale un sexto, multiplicado por x1, que vale 3. Perfecto, o sea que b va a ser igual a 1 menos 3 por 1, que me daría 3 sobre 6. Podemos simplificar aquí. Tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. Por lo tanto, podemos decir que esto es 1 menos 1 medio. Y haciendo esta operación directamente, esto me daría 1 medio. Ya tenemos el valor de b, entonces podemos concluir. Por lo tanto, la ecuación de la recta sería y igual a un sexto, ¿cierto?, de x más 1 medio, y esta es la ecuación de la recta que nosotros queríamos encontrar para este ejemplo. Vamos con un tercer ejemplo en el cual nos dicen halla la ecuación de la recta que pasa por el punto 1,1 y es perpendicular a la recta. Entonces aquí hay que tener presente porque vamos a trabajar con rectas paralelas y perpendiculares. Entonces nos dicen, hasta el momento, ¿qué datos tenemos? Vamos con esta primera parte. Tenemos un punto, ¿cierto? Tenemos un punto cuyas coordenadas son menos 1,1. Tenemos esto. Y nos dicen que debe ser perpendicular a la recta. Ah, ok, o sea que tenemos una recta, llamémosla L2, ¿cierto?, cuya ecuación es y igual a 3x más 2. Condición de esta recta L2 es que es perpendicular a la recta L1 que yo quiero encontrar. ¿Cómo es esa recta L1? Pues la podemos nombrar como y igual a m1 por x más b1. Perfecto. Ahora, recordamos, entonces decimos, recordar. Cuando yo hablo de dos rectas perpendiculares, es decir, L2 es perpendicular a L1, si y solo si M1 por M2 va a ser igual a menos 1, siendo M2 la pendiente de la recta L2. Entonces nos venimos acá arriba un momentico y decimos, ¿cuál sería la pendiente? Sería este pedacito que me acompaña, la X es la pendiente, o sea que esto de aquí sería M2. Perfecto. Entonces ya con eso yo puedo decir, ok, puedo venir acá a la ecuación y digo, M1 lo conozco, no, pero es lo que yo quiero hallar, por M2 que sí lo conozco, que valdría 3, esto es igual a menos 1, este 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir, entonces me resulta que M1 va a ser igual a menos 1/3. Perfecto, ya tengo el valor de M1. Ahora, ¿cómo hallamos el valor de B1? Muy sencillo, decimos, para B1, listo, para B1 sabemos que esto sería Y1, ¿cierto?, menos la pendiente 1 por el valor de X1. ¿Tenemos el valor de Y1 y X1? Claro, porque tenemos un punto. Y este punto tiene coordenadas X1, Y1. Por lo tanto, podemos decir, Y1 sería 1 menos la pendiente, que la conocemos,
vale menos un tercio por x1, entonces en este caso x1 vale menos 1. Hacemos estas operaciones y me da menos con menos da más, más con menos da menos, entonces esto sería 1 menos 1 por un tercio, que me daría un tercio. Simplificamos esto directamente, entonces le podemos poner un 1 acá, entonces b1 va a ser igual a 3, ¿listo? 1 por 3 que me daría 3, 1 por 1 que me daría 1 y 1 por 3 que me da 3. O sea que esto me dio 1 menos 3 que me daría 2 sobre 3. Es decir que el valor de b1 es 2 tercios y puedo concluir. Por lo tanto, la recta L1 que yo quería encontrar es y igual a menos un tercio de x más 2 sobre 3 y resolvimos el ejercicio que nos estaban proponiendo. En la parte B, esta sería la parte A, en la parte B nos dicen que tenemos un punto, ¿cierto? Nuevamente nos dan un punto. El punto tiene coordenadas 2,1, pero en este caso nos dan algo diferente y nos dicen que es paralela. Entonces nos dan una recta L2 que está representada como 2x más y igual a 3, y en este caso nos dicen que va a ser paralela, ¿cierto?, a la recta L1, que la vamos a nombrar de igual manera, y igual a m1 por x más b1. Perfecto. Entonces con esto ya podemos decir, ok, lo primero que vamos a hacer es arreglar esta ecuación de la recta, porque necesitamos tenerla de esta forma para poder determinar el valor de m. Entonces esto que está sumando lo pasamos a restar, entonces me queda que y es igual a 3 menos 2x. Y concluimos que el valor de menos 2 sería directamente la pendiente m2 con la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces ya tengo el valor de m2. Y volvemos a recordar, decimos, recordar. ¿Qué vamos a recordar en este caso? Vamos a recordar que si L1 es paralelo con L2, implica, ¿cierto?, que M1 va a ser exactamente igual a M2. ¿Conozco M2? Sí, por lo tanto M1 va a ser igual a menos 2. Perfecto, ya tengo el valor de M1. Como ya tengo el valor de M1, yo puedo venir a reemplazar y decir, para B1, entonces tendría Y1 menos M1 por X1, y esto sería igual. ¿Y1 lo conozco? Sí. Recordemos que acá tenemos el punto, entonces sería 1 menos M1, que sería menos 2, por X1, que sería 2. Recuerda que esto es X1 y esto es Y1. Entonces, esto sería 2. Operamos esto que está aquí, entonces nos quedaría 1. Menos con menos me da más, y 2 por 2 me daría 4, por lo tanto B vale 5. Y concluimos. Por lo tanto, Y va a ser igual a M, que sería menos 2x, más B, que sería 5, y esta es la ecuación de la recta que es paralela, ¿cierto?, a la recta L2. Bueno chicos, espero que les haya ayudado este video y esta serie de ejercicios, recordándoles nuevamente lo que son rectas paralelas, rectas perpendiculares y algo de lo que tiene que ver con la función lineal. Cualquier duda ya saben que la pueden dejar aquí en la cajita de los comentarios y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.